Damos la bienvenida a Fernando Vega, activista, miembro del Cabildo por el Agua. Este viernes se dará una coyuntura en este año electoral que se está viviendo ya. Partidos y movimientos políticos habrán definido alianzas y se perfilarán también candidatos para las próximas elecciones, muy importantes para todos los cantones y ciudades del país, pues se elegirán alcaldes y prefectos. Quisiéramos conocer desde su punto de vista cómo se perfila este proceso. Muy buenos días, Gustavo, y a toda eh, la audición de tu importante medio de audio radio, ¿no? No, video radio. Bueno, mira, yo compararía la situación de la crisis y la debacle política del país a partir de la destrucción del tejido social, político, de la crisis terminal de los partidos políticos, de lo que pasó con la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Se cae la estructura y genera una cantidad de una polvareda inmensa donde es muy difícil adivinar, ver y entender lo que está pasando. Tú ves una serie de movimientos, de sombras que se mueven ahí en medio de la niebla, ¿no es cierto? Y hay que intentar un poco, es difícil predecir, entender lo que está pasando. Pero bueno, al caerse la estructura política, lo que tenemos es eso, pues una especie de escombros de la vida política, de los partidos políticos, etcétera, que han perdido estructura, ya no tienen bases, no tienen escuelas políticas de formación, no existen programas, es decir, lo que hay que es agarra lo que puedas, aferrarse a un puesto para, a veces hasta con buenas intenciones, pero muchas otras veces simplemente para poder tener un modus vivendi, ¿no? Entonces, la crisis es complicada y creo que esta crisis no se sale de manera coyuntural, no es que en estas elecciones la crisis política del país y con ello la crisis de gobernabilidad va a encontrar solución. Hay que hacer, como decía mi abuelo, arar con los bueyes que tenemos, porque no hay más, es decir, todavía también la ciudadanía no ha generado procesos, ni desde el Estado, ni desde la ciudad, ni de los gobiernos locales se han generado procesos de integración político-territorial que generen mayores expectativas y esperanzas. ¿Qué es lo que se ve de todo este run run político de estos días que habla ya de alianzas y candidatos concretos para Cuenca? Bueno, yo ahí veo como algunos nichos, ¿no? En primer lugar, encuentro que suenan personas de larga y vieja trayectoria política, cuando se habla, por ejemplo, de la dupla de alcalde-prefecto Corcho Cordero, eh, Marcelo Cabrera para la prefectura, ¿no? Son, podríamos decir, gente, ya le podemos calificar de viejos conocidos, ¿no es cierto? No, no en sentido peyorativo, sino más bien como una ventaja. Es gente que ha trabajado, que han tenido administraciones con valoraciones para unos positivas, para otros negativas, despojándose de, de, de animadversiones, pues bien, es gente que se conoce, que tiene capacidad y que le apuestan, digamos, a recoger un poco el pasado con sus historiales de mejor administración, de mayor capacidad y ponerlos al servicio de la comunidad, ¿no? Entonces, me parece que esa es una opción. Luego estarían una serie de candidatos de trayectoria media, podríamos decir, que representan, pues, es una renovación generacional que ya han sido también parte de las administraciones públicas o de un ejercicio profesional eh, con una trayectoria ya importante, ¿no? Por ejemplo, ahí se me ocurre esta pareja de candidatos que precisamente porque eh, el partido de Cabrera no lo ha tenido en cuenta, pero que se han juntado Adrián Castro para la alcaldía y Dora Ordóñez para la prefectura, ¿no? Ambos candidatos y los partidos que lo apoyan tienen una cierta trayectoria política, ¿no es cierto?
Estos tienen la ventaja de no tener quizá el historial, la resistencia que pueden generar los candidatos de mayor trayectoria, ¿no es cierto? Y es una generación intermedia que puede encontrar ganchos con las viejas, la sociedad más senior, más mayor, pero también pueden generar ganchos con las nuevas generaciones que constituyen el mayor volumen de votantes, ¿no? Luego estaríamos los que puestan precisamente aprovechando de que existe este desprestigio de lo político, que como lo hizo ya el señor Palacios en las elecciones anteriores, presentarse no políticos. Nosotros somos la alternativa porque no somos políticos. Por ejemplo, ya no sé si el señor Palacios pueda seguir diciendo no soy político después de haber estado 4 años ya de alcalde, ¿no es cierto? Ya se le quemó esa carta y ahora vendrán otros a decir no somos políticos, presentamos las nuevas alternativas. Estos outsiders, entre ellos estaría, no sé si llegue a cuajar Luca Palanca con alguien más, en fin, un Jefferson Pérez estaría no sé si entre el grupo anterior y este de novedades, porque la verdad es que Jefferson ha estado muy ausente en estos 4 años del mundo de la política y ahora aparece de nuevo, ¿no? Entonces, esto tiene la ventaja de que conocen más de la red intergeneracional joven, que pueden manejarse, quizá le apuestan con mayor acierto a las tecnologías del TikTok y cosas por el estilo, ¿no? Y que podrían dar una sorpresa en la medida que presenten también un discurso coherente, alguna propuesta mínimamente racional y aceptable para el presente y futuro de ¿Y qué Cuenca. Y pasa de ahí, con el movimiento indígena tan en boga en estos días? bueno, en el Azuay, por lo menos, el movimiento indígena atraviesa una crisis muy grande. Primero porque ya al haber Pachacuti, perdón, Pachacuti que está profundamente dividido y en desbandada en el Azuay, porque no olvidemos que Yacu Pérez, que era el aglutinante indígena o el referente indígena, además líder de la lucha por el agua, pues se presentaría como una opción importante, pero él tiene sus propias proyecciones Prioridades. presidenciales, ¿no? Entonces, probablemente no va a estar en la lucha personalmente en este asunto. Y entonces, ¿cómo manejar esta división entre Somos Agua, que no logra ser un partido ni un movimiento, y Pachacuti, que tiene el número, pero que está dividido primero por esta división? Y luego vemos que incluso dentro de lo que es Pachacuti, vemos una enorme dimensión, una división, ¿no? Lo que acontece con el señor Mario Fares realmente es, y aprovecho para decirlo acá, es decir, cuando un grupo social está manejado por un individuo de las condiciones del señor Fares, ¿qué podemos esperar? Entonces resulta que se manipula las propias elecciones internas primarias con candidatos que no son de Pachacuti, ¿no? Y que luego la nacional va a revisar eso y va a imponer otra cosa, ¿no? Es decir, y no saben con quién van a ir. Es decir, no saben a estas alturas, ya en los últimos momentos, cuando ya todos van montando a caballo, Pachacuti se queda, no sé con quién se va a enancar Pachacuti. No sé, esto, en vez de decir nosotros tenemos caballo propio y vamos a montarlo nosotros mismos, a ver si queda por ahí una gurupera de que agarrarse, ¿no es cierto? Entonces me parece que Pachacuti va hacia un fracaso en las próximas elecciones. Podrán tener, obviamente, fuerza en algunas comunidades indígenas, pero a nivel de alcaldía y de prefectura, me parece que ya se están quedando fuera de juego. Y mirando desde la otra orilla, desde la del electorado, ¿qué es lo que deberíamos pedir, exigir y esperar de los candidatos? Bueno, yo creo que ese es el otro problema. Y el otro problema es, como dice el refrán, cada pueblo tiene las autoridades que se merecen, ¿no es cierto? Y cada elección tendrán también los candidatos que nos merecemos. Pues claro, no hemos hecho mucho
ni nos han dejado hacer tampoco, es la verdad, no hemos hecho mucho los ciudadanos para constituir bases políticas reflexivas, participativas, con generando liderazgos que poco a poco se vayan formando, una suerte de escuela política, ¿no? Y que seamos capaces de sentar a los candidatos seriamente para condicionar o dar nuestro apoyo, no un apoyo incondicional, sino a ver, si usted va a responder a nuestros intereses, le apoyamos, si no, no, pues no. Entonces me parece a mí que es un trabajo muy de largo plazo este de ir formando a la ciudadanía, la ignorancia en temas políticos de la ciudadanía es enorme, empezando por la ignorancia del territorio. Hay chicos universitarios que te preguntan, por ejemplo, si Nabón está en Cañar, ¿no es cierto? O sea, perdidos en el tiempo y en el espacio. Hasta un perrito sabe cuál es su territorio, porque hay árboles y hace pispish en los árboles. Conoce por lo menos su geografía, porque es básico para poder presentarse como político, ¿no? Entonces, si no conocemos ni la geografía, ni a la gente, ni las necesidades, y nos presentamos, pues, como candidato. Entonces, yo creo que el pueblo necesita reunirse también, los grupos que pueden reunirse a pensar con los medios de comunicación y generar una suerte de barómetro, de indicadores fuertes a los cuales tendrían que responder los candidatos para que pasen por nuestro. Yo creo que hay que exigir primero experiencia política y gubernamental, servicio desinteresado a la comunidad, ¿no es cierto?, con resultados, honestidad, ¿no es cierto?, y honestidad, no solo, por lo menos proba, aunque no esté todavía probada, pero por lo menos proba con una hoja de vida limpia, que no, me decían que en Gualaceo están presentándose candidatos que ni siquiera pagan las pensiones a sus hijos, ni reconocen a sus hijos. Entonces, si no es capaz Culminemos, ni de... Fernando, con un listado brevísimo de temas, de proyectos fundamentales para la ciudad, para la provincia, que deberían ser debidamente asumidos con pertinencia por parte de los candidatos. Bueno, a mí me parece, por ejemplo, que un tema fundamental es, hoy viene con fuerza el tema del comunitarismo y del el municipalismo, que han sido procesos interesantes, pero que no han terminado de cuajar. Por lo tanto, tenemos que pensar en una integración política desde lo local hacia lo regional en medio del cambio climático, en medio del post-COVID y todo esto, solo los mesoterritorios o territorios media, digamos, que logren organizarse política, económicamente, creen una identidad y una solidaridad, podrán enfrentar los retos del futuro. Entonces, por ejemplo, ahí me pregunto yo, qué dieran los candidatos sobre cómo manejar ese regalo de la naturaleza que además ha sido reconocido por las Naciones Unidas, que se llama reserva de los humedales, reserva de la biosfera de los humedales del macizo del Cajas. ¿Cómo manejar casi casi 1 millón de hectáreas con casi 1 millón de habitantes que nos invitan a una mancomunación regional? ¿Cómo manejar las mancomunidades de los cantones del orientales y del sur de la SUAY para constituir, pues, en torno de las competencias, por lo menos, de los gobiernos regionales, una fuerte consolidación del gobierno local, ¿no? Que responda a la defensa de sus recursos y de las necesidades que va a demandar el crecimiento poblacional y la complejidad cada vez mayor del desarrollo. Es un tema, por poner, por ejemplo. Otro tema es la conectividad, ¿no? Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se puede resolver el problema del tranvía, que es un juguete caro, que no resulta financiable? Yo digo, para que sea financiable el tranvía, habría que prolongarlo para unir Azogues
con Cuenca y quizá extendernos hacia la victoria del Portete, ¿no? Para que integre y sirva y sea más sustentable. Lo propuse algún camino. No, no, es que ya meternos en el cañar no es nuestra competencia. Fíjese usted la incapacidad que tenemos para pensarnos como región y más allá de nuestro ombligo, ¿no? Entonces, si solo pensamos en resolver lo que pasa en mi casita, en mi entorno, no vamos a tener solución. No es cuestión de que yo prometo hacer eso, pero creo que son estándares que nos invitan a pensar qué capacidad tiene la gente de ver el futuro, de proyectarse al futuro y de mantener un proyecto consensuado, colectivo hacia el futuro, ¿no? En las universidades, por ejemplo, ¿cómo van a apoyar, cómo se involucran las universidades que hoy están ajenas al proyecto, a las propuestas de desarrollo local, ¿no? Que no tienen rumbo tampoco, porque la crisis política afecta a la crisis ideológica y la crisis ideológica afecta a las universidades, ¿no? Entonces hay una Tendremos, serie de temas. tendremos este viernes, ojalá ya, el panorama claro y tendremos los ciudadanos también, medios de comunicación y colectivos, 6 meses para evaluarlos. Así es, hay que estar atentos y inquietos, inquisidores en el mejor sentido de la palabra, ¿no es cierto? Para ver qué piensan, qué dicen y qué van a hacer nuestros futuros representantes y autoridades locales. Gracias, Fernando, por habernos acompañado. Un saludo a todos. Fernando Vega es un activista cuencano, miembro del Cabildo por el Agua, entre otras organizaciones.